Más aciertos que errores. Quienes rechazan a Marx sostienen con frecuencia que sus predicciones sobre la revolución del proletariado han resultado erróneas. A partir de esto, concluyen que su análisis de la naturaleza del capitalismo y el imperialismo también debe estar equivocado. Pero debemos distinguir entre el Marx milenarista, que hizo predicciones grandilocuentemente optimistas sobre el florecimiento de la condición humana, y Marx, el economista y científico social, que nos proporcionó ideas fundamentales sobre la sociedad capitalista que siguen vigentes hasta el día de hoy. Este último Marx ha sido tergiversado regularmente por escritores antimarxistas. Considere las siguientes predicciones. Ciclos económicos y tendencia a la crisis. Marx señaló que además de la búsqueda del beneficio personal, había otros factores involucrados en la búsqueda incesante de ganancias del capitalista. Dadas las presiones de la competencia y el aumento de los salarios, los capitalistas deben realizar innovaciones tecnológicas para aumentar su productividad y disminuir sus costos laborales. Esto genera otros propios problemas. Cuantos más bienes de capital, como maquinaria, plantas, tecnologías, combustibles, se necesiten para la producción, mayores serán los costos fijos y mayor será la presión para aumentar la productividad a fin de mantener los márgenes de ganancia. Pie de página 75. A medida que una industria se vuelve más intensiva en capital, se debe invertir proporcionalmente más dinero para generar una determinada cantidad de puestos de trabajo. Pero el objetivo final de la empresa no es crear puestos de trabajo. De hecho, los capitalistas están constantemente ideando formas de reducir el tamaño de la fuerza laboral. De 1980 a 1990, el número neto de puestos de trabajo creados por las corporaciones más grandes de los Estados Unidos, las Fortune 500, fue cero. Los nuevos puestos de trabajo de ese periodo provinieron principalmente de empresas más pequeñas, menos intensivas en capital, la industria ligera, la industria de servicios y el sector público. Termina pie de página. Marx señaló que dado que a los trabajadores no se les paga lo suficiente para volver a comprar los bienes y servicios que producen, siempre existe el problema de la disparidad entre la producción en masa y la demanda agregada. Si la demanda disminuye, los propietarios reducen la producción y la inversión. Incluso cuando hay una amplia demanda, se sienten tentados a reducir la fuerza laboral e intensificar la tasa de explotación de los empleados restantes, aprovechando cualquier oportunidad para reducir los beneficios y salarios. La caída en el poder adquisitivo de la fuerza laboral conduce a una mayor disminución de la demanda y a recesiones comerciales que infligen el daño más intenso a quienes tienen menos activos. Marx previó esta tendencia a la caída de las ganancias y a las recesiones prolongadas y la inestabilidad económica. Como señaló el economista Robert Heilbronner, esta fue una predicción extraordinaria, ya que en la época de Marx, los economistas no reconocían los ciclos económicos de auge y caída como si fuesen algo inherente al sistema capitalista. Pero hoy sabemos que las recesiones son una condición endémica y, como también predijo Marx, han adquirido un alcance internacional. Concentración de capitales. Cuando apareció por primera vez el Manifiesto Comunista en 1848, las grandes empresas eran más la excepción que la norma. Sin embargo, Marx predijo que las grandes empresas expulsarían o absorberían a sus adversarios más pequeños y dominarían cada vez más el mundo de los negocios, lo que resultaría en que el capital se concentraría cada vez más. En aquellos días, esto no era un conocimiento establecido, y pudo sonar improbable para aquellos que llegaron a escuchar acerca del fenómeno. Pero ha llegado a pasar. De hecho, la tasa de fusiones y adquisiciones ha sido mayor en los años 80 y 90 que en cualquier otro momento de la historia del capitalismo. Crecimiento del proletariado. Otra de las predicciones de Marx fue que el proletariado, que son los trabajadores que no tienen herramientas propias y deben trabajar por sueldos o salarios, vendiendo su trabajo a otros.
Estas personas se convertirían en un porcentaje cada vez mayor de la fuerza de trabajo. En 1820, alrededor del 75% de los estadounidenses trabajaban por su cuenta en granjas o en pequeñas empresas y artesanías. Para 1940, ese número se había reducido al 21,6%. Hoy, menos del 10% de la fuerza laboral trabaja por cuenta propia. El mismo cambio en la fuerza de trabajo se puede observar en el tercer mundo. De 1970 a 1980, el número de trabajadores asalariados en Asia y África aumentó en casi 2/3, de 72 millones a 120 millones. La tendencia es hacia el crecimiento constante de la clase trabajadora, tanto en la industria como en los servicios, y, como predijo Marx, esto está ocurriendo a nivel mundial, en todos los países sobre los que se ha extendido el capitalismo. Revolución proletaria. A medida que se desarrolle el capitalismo, también lo hará el proletariado, predijo Marx. Hemos visto que eso es cierto. Sin embargo, fue más allá. Con la creciente miseria y polarización, las masas eventualmente se levantarían y derrocarían a la burguesía y pondrían los medios de producción bajo propiedad pública para el beneficio de todos. La revolución vendría en los países capitalistas más industrializados, que tenían clases trabajadoras grandes y desarrolladas. Lo que llamó la atención de Marx sobre la clase obrera fue su nivel de organización y conciencia. A diferencia de las clases anteriormente oprimidas, el proletariado, fuertemente concentrado en las áreas urbanas, parecía capaz de un nivel de desarrollo político sin precedentes. No solo se rebelaría contra sus opresores como lo habían hecho los esclavos y los siervos, sino que crearía un orden social igualitario y no explotador como nunca antes se había visto en la historia. En su día, Marx vio surgir un sistema alternativo en los clubes, sociedades de ayuda mutua, organizaciones políticas y periódicos de una clase obrera británica en rápido crecimiento. Por primera vez, la historia la harían las masas de manera consciente, una clase para sí misma. La rebelión esporádica sería reemplazada por una revolución con conciencia de clase. En lugar de quemar la mansión, los trabajadores la expropiarían y la utilizarían para el beneficio colectivo de la gente común, quienes la construyeron en primer lugar. Ciertamente, las predicciones de Marx sobre la revolución no se han materializado. No ha tenido lugar una revolución proletaria exitosa en una sociedad capitalista avanzada. A medida que se desarrolló la clase obrera, también lo hizo el Estado capitalista, cuya función ha sido proteger a la clase capitalista con sus mecanismos de represión policial y su hegemonía informativa y cultural. Por sí misma, la lucha de clases no resulta en una inevitable victoria proletaria, y mucho menos en un levantamiento proletario. Puede que las condiciones sociales se vuelvan tan crudas que clamen por revolución, pero eso no significa que la revolución vaya a darse. Este punto todavía no es entendido por algunos izquierdistas actuales. En sus últimos años, el mismo Marx comenzó a albergar dudas sobre la inevitabilidad de la victoria de una revolución obrera. Hasta ahora, la fuerza predominante no ha sido la revolución, sino la contrarrevolución, la destrucción diabólica que los estados capitalistas infligen a las luchas populares, costando millones de vidas. Marx también subestimó hasta qué punto los estados capitalistas avanzados podrían hacer uso de su riqueza y poder para crear una variedad de instituciones que retardasen y alienasen la conciencia popular o atenuasen el descontento a través de programas de reforma. Contrario a lo que se esperaba, ocurrieron revoluciones exitosas en sociedades menos desarrolladas, sobre todo campesinas, como Rusia, China, Cuba, Vietnam, aunque los proletarios de esos países participaron y, a veces, como en el caso de Rusia en 1917, incluso encabezaron la insurgencia. Aunque las predicciones de Marx sobre la revolución no se han materializado como él las imaginó, en los últimos años ha habido ejemplos impresionantes de militancia de la clase trabajadora en Corea del Sur, Sudáfrica, Argentina, Italia, Francia, Alemania,
Gran Bretaña y docenas de otros países, incluyendo incluso a los Estados Unidos. Tales luchas populares generalmente no se reportan en los medios de comunicación privados. Entre 1984 y 1985, en Gran Bretaña, una huelga que llegó a extenderse a un año resultó en el arresto de unos 10.500 mineros del carbón, 6.500 heridos o maltratados y 11 asesinados. Para los mineros británicos atrapados en ese conflicto, la lucha de clases era algo más que un concepto obsoleto y pintoresco. Así también en otros países. En Nicaragua, un levantamiento popular derrocó a la odiosa dictadura de Somoza. En Brasil, entre 1980 y 1983, como observa Peter Worsley, la clase obrera brasileña ha desempeñado precisamente el papel que le asignaba la teoría marxista del siglo XIX, paralizando a Sao Paulo en una sucesión de multitudinarias huelgas que en un principio fueron incitadas por problemas comunes como el precio de la mantequilla y del pan, para después evolucionar y obligar a los militares a hacer importantes concesiones políticas, en particular la restauración del multipartidismo. Las revoluciones son sucesos relativamente raros, pero la lucha popular es un fenómeno generalizado y constante. Más riqueza, más pobreza. Marx creía que a medida que la riqueza se concentraba cada vez más, la pobreza se generalizaría y la situación de los trabajadores será cada vez más desastrosa. Según sus críticos, esta predicción ha errado. Señalan que escribió durante una época de crudo industrialismo, la época de los varones ladrones y la jornada laboral de 14 horas. A través de una lucha persistente, la clase obrera mejoró sus condiciones de vida desde mediados del siglo XIX hasta mediados del siglo XX. Hoy en día, los portavoces dominantes retratan a Estados Unidos como una sociedad clase mediera próspera. Sin embargo, me viene una duda. Durante las presidencias de Reagan, Bush y Clinton, de 1981 a 1996, la parte del ingreso nacional que terminó en manos de quienes trabajaban para ganarse la vida se redujo en más del 12%. La parte que se destinó a quienes viven de las inversiones aumentó casi un 35%. Menos del 1% de la población posee casi el 50% de la riqueza de la nación. Las familias más adineradas son cientos de veces más ricas que el hogar promedio en el 90% inferior de la población. La brecha entre los ricos y los pobres de Estados Unidos es mayor de lo que ha sido en más de medio siglo y va aumentando con el paso del tiempo. Así, entre 1977 y 1989, el 1% superior vio crecer sus ingresos en más del 100%, mientras que los 3 quintiles más bajos promediaron una caída del 3 al 110% en el ingreso real. El New York Times reportó que la disparidad de ingresos en 1995 era mayor de lo que ha sido desde el final de la Segunda Guerra Mundial. El ingreso promedio del 20% superior aumentó un 44% de $73,754 a $105,945 entre 1968 y 1994. Mientras que el 20% inferior tuvo un aumento del 7%, de $7,202 a $7,762, o solo $560 a precios constantes. Pero estas cifras subestiman el problema. La nota del Times se basa en un estudio realizado por el Census Bureau, que no considera los ingresos de los más ricos. Durante años se reportó los ingresos de las personas poniendo un límite en $300,000 anuales. En 1994, la oficina elevó el límite a $1 millón. Esto todavía deja fuera al 1% más rico, a los billonarios y a miles de multimillonarios que ganan mucho más que $1 millón al año. El dinero se concentra en grandes cantidades en una porción tan minúscula de la población que se considera estadísticamente insignificante. Pero a pesar de ser tan pocos,
La cantidad de riqueza que controlan es enorme y denota una disparidad de ingresos 1000 veces mayor que la distribución reportada por el Census Bureau. Por lo tanto, la diferencia entre un multimillonario que podría ganar $100 millones al año y un conserje que gana 8,000 no es de 14-1, que es la diferencia que se reporta generalmente, sino más de 14,000-1. Sin embargo, no se reportan ni se consideran los ingresos más altos. En otras palabras, este tipo de estudios no nos dan una idea clara de cuán ricos son realmente los más ricos. Pie de página 77. Cuando mi asistente de investigación le preguntó a un funcionario del Census Bureau acerca de la metodología empleada, éste le respondió que las computadoras de la oficina no podían manejar cantidades mayores. Esta excusa me parece muy poco probable, debido a que cuando tuvo que elevar el límite superior, el Census Bureau lo hizo sin dificultad alguna. Otra razón que dio fue la confidencialidad. Debido a que también brinda información geográfica, se podría minar la base de datos para identificar a las personas con ingresos muy altos. Además, los encuestados de altos ingresos subestiman sus ingresos. Las ganancias de intereses y dividendos que informan son solo alrededor del 50 al 60% de los rendimientos reales de la inversión. Y debido a que son tan pocos, no es tan probable que aparezcan en una muestra aleatoria a nivel nacional. Al designar al 20% superior como los más ricos, el Census Bureau agrupa a profesionales de nivel medio-alto y otras personas que ganan $70,000 o más, personas que son cualquier cosa menos las más ricas del país. Termina pie de página. El número de personas que vivían por debajo del umbral de pobreza en los Estados Unidos aumentó de 24 millones en 1977 a más de 35 millones en 1995. Las personas se volvían pobres de forma más dramática que en épocas anteriores, y les resultaba cada vez más difícil salir de ella. Además, varias enfermedades relacionadas con el hambre y la pobreza han ido en aumento. Ha tenido lugar un resquebrajamiento generalizado de la fuerza laboral. El empleo regular está siendo reemplazado por mano de obra tercerizada o temporal, lo que resulta en salarios más bajos con menos o ningún beneficio. Muchos sindicatos han sido destruidos o seriamente debilitados. Las regulaciones gubernamentales proteccionistas se están revirtiendo o no se aplican, y ha habido un aumento en los acelerones, las lesiones y otros abusos en el lugar de trabajo. Para la década de 1990, el aumento de la pobreza de las clases media y trabajadora, incluidos los pequeños productores independientes, se estaba volviendo evidente en varios países. En 20 años, más de la mitad de los agricultores de los países industrializados, unos 22 millones, se arruinaron. Mientras tanto, como se señaló en los 2 capítulos anteriores, las reformas del libre mercado han traído un aumento dramático en la pobreza, el hambre, el crimen y la mala salud, junto con el crecimiento de grandes fortunas para unos pocos privilegiados en los países excomunistas. El tercer mundo ha soportado un empobrecimiento cada vez mayor durante el último medio siglo. A medida que ha aumentado la inversión extranjera, también lo ha hecho la miseria de la gente común, que es expulsada de sus tierras. Aquellos que logran encontrar empleo en las ciudades se ven obligados a trabajar por salarios de subsistencia. Parecería similar a cómo las leyes de cercamiento de finales del siglo XVIII en Inglaterra cercaron las tierras comunales y llevaron al campesinado a los infiernos industriales de Manchester y Londres, transformándolos en mendigos o en trabajadores fabriles medio muertos de hambre. El cercamiento continúa en todo el tercer mundo, desplazando a decenas de millones de personas. En países como Argentina, Venezuela y Perú, el ingreso per cápita era más bajo en 1990 que 20 años antes. En México, los trabajadores ganaban en 1995 un 50% menos que en 1980. Un tercio de la población de América Latina, unos 130 millones de personas, viven en la miseria total, mientras que decenas de millones más apenas se las arreglan. En Brasil,
el poder adquisitivo de los grupos con menos ingresos se redujo en un 50% entre 1940 y 1990, y al menos la mitad de la población sufría diversos grados de desnutrición. En gran parte de África, la miseria y el hambre han adquirido proporciones apocalípticas. En Zaire, el 80% de la población vive en la miseria absoluta. En Asia y África, más del 40% de la población permanece al nivel de la inanición. Marx predijo que un capitalismo en expansión traería mayor riqueza para unos pocos y una creciente miseria para la mayoría. Eso parece ser lo que está sucediendo, y a escala mundial.